Desde este minuto, Rafa Losina te invita a recorrer La Noche Cambá. El folclore latinoamericano y las influencias de la africanía en todo el continente. La Noche Cambá, tambores y ritmos hasta las 22. Muy buenas noches, amigos, amigas, radioescuchas de la 99.3, seres que están dispuestos y dispuestas desde el oído, desde la imaginación, a compartir esta noche Cambá. Segunda edición, la segunda de las noches Cambá, aquí por la 99.3, en la puesta en el aire desde Posadas, Misiones, Argentina, que les habla Rafa Losina, aquí en mi casa desde Bogotá, para reabrir esta noche, para encender los tambores de la segunda noche Cambá. Como nos gusta decir siempre, como nos gusta compartir esta manera de hacer una apología a la imaginación, a la memoria, a la historia, a la música, al folclore de América, siempre desde el perfil africano, las influencias, las infinitas posibilidades que aportaron, que aportan y que van a seguir aportando las vertientes africanas en nuestro continente, desde el punto de vista estético, sonoro, folclórico, cómo se van desarrollando a lo largo de la historia estos pueblos del África occidental, y su mezcla con los habitantes originarias aquí de América, y la evidente influencia de los europeos colonizadores, hasta ese entonces dominantes, católicos, los esclavistas, que también le van a dar un matiz, le van a dar ciertas paletas de colores a todo el espectro folclórico del continente. Bien, el primer programa, la primera noche Cambá, la edición anterior, quise hacer una pequeña apertura, poniendo sobre la mesa, o acaso apelando a la imaginación, poner sobre la mesa la situación sociocultural que se respiraba en la Europa del entonces. Cuando digo del entonces estoy hablando de la llegada a América, de la invasión al continente americano. Entonces escuchamos un poquito de música del Renacimiento, escuchamos un poquito de música allá de 1500, siglo XVI, siglo XVII también, claro que sí. Escuchamos un poquito de música de los originarios también aquí, de los pueblos originarios de América, algo de allá del norte de los apaches. Escuchamos cosas aquí de Colombia también, hemos oído sonidos de la selva venezolana, hemos oído música de los Mbudá guaraní, de mi provincia, de Misiones. Hemos oído también sonidos de los mapuches allá abajo, de los Cuom, en la frontera con Paraguay, entre Paraguay y el Chaco argentino. Y evidentemente dejé esa última partecita del programa anterior con algo de música del África occidental, para hoy entrar de lleno al África occidental. Me gustaría que el programa de hoy ya empecemos a hacer una lupa en los diferentes pueblos del África occidental del entonces, y hacer referencia al significado de la música, a la forma de vida de estos hombres y mujeres, niños y niñas, a la concepción de la vida, cosmovisiones que apelaban a estos pueblos, las maneras de rendir culto a los objetos naturales, las diferentes tradiciones, la forma de pasarse la información cultural. Estamos hablando nada más y nada menos que la identidad de estos grupos humanos,
estos Homo sapiens allá del África Occidental, que fueron traídos de manera forzada en la tristísima época de las colonias, alrededor, como dije el programa pasado, alrededor de 12 millones de hombres, de mujeres, de niños y niñas aquí al continente. Entonces, la idea es pasar hoy por el África Occidental, hablar un poquito de los grupos étnicos más importantes, no porque sean mejor o peor que otros, mayores o menores que otros grupos, sino porque engloban estos grupos de los que voy a hablar hoy en día. Estos grupos étnicos engloban a su vez a un montón de subgrupos según la región en la que habitaban. De manera que el programa de hoy se va a tratar básicamente de las formas musicales del África Occidental, de las expresiones religiosas, de las expresiones de cosmovisión, de las expresiones que tiene la música, el sonido, el movimiento, por consecuencia, la función social de la música dentro de estos pueblos. Aquí en La Noche Cambá, bienvenidos y bienvenidas. No hay tiempo, no hay hora, no hay reloj, no hay antes ni luego ni tal vez. Bueno, dentro de este recorrido que les propongo, no pueden faltar las citas de uno de los autores, de los investigadores para mí más importantes del siglo XX en cuanto al africanismo aquí en América. Estoy hablando del señor don Fernando Ortiz, aquel cubano que en la primera mitad del siglo XX, de la centuria anterior, se ha dedicado a hacer una especie de radiografía muy profunda en la isla de Cuba respecto a la cantidad de grupos étnicos del África Occidental que habitan en la isla, y sus correspondientes instrumentos, sus músicas y la estructura de estos pueblos, la mezcla que tuvieron entre ellos, que evidentemente la siguen teniendo, y la conservación que se denota en Cuba, situación muy distinta a la de otras islas del Caribe, y después vamos a hablar del Caribe continental, pero eso no va a pasar esta noche, eso va a pasar en los siguientes programas. Hoy me gustaría hacer referencia al concepto de la música y del tambor en el África Occidental. Nos resulta sumamente importante tener claras algunas cuestiones que van a dar respuestas a futuras preguntas, preguntas comunes, pero que por lo general nos cuesta asociar la música actual afroamericana con ciertos rasgos de estos pueblos. Por ejemplo, la cuestión de la función social en la cabeza, en el mundo, en la sensibilidad del hombre y de la mujer del África Occidental de aquel entonces. Tenemos como siempre pongo el ejemplo de cuál es el sentido de la música en esta sociedad, y eso no quiere decir que solamente ocurre en el África, no, es una condición humana, la función social del arte, de la cultura, en este caso específicamente de la música. Pero en pocos lugares es tan evidente como el África, quizás por su connotación primitiva en el buen sentido de la palabra, quizás por su cosmovisión que responde más a las sensaciones que a la lógica, quizás por esa sensibilidad y esa relación que tienen los pueblos del África Occidental con la naturaleza.
la música va a estar en todos los momentos de la vida de estos pueblos. ¿Qué significa esto y por qué hago esta comparación? La música va a existir, se va a interpretar, se va a componer y se va a interpretar, por ejemplo, para el nacimiento. Hay música para la muerte, hay música para la guerra, hay música para volver de la guerra vencido o volver de la guerra triunfante, hay música evidentemente para las cosechas, para las siembras, para la fertilidad, y si entramos en el plano religioso hay música para tanto y cuantas deidades existen, que no olvidemos que son sociedades, civilizaciones totemistas, animistas, muchas de ellas politeístas. ¿Qué quiero decir con esto? Que son grupos humanos que adoran tótems, que adoran piedras, que cargan esas piedras con ciertos líquidos de ciertas plantas buscados en ciertos montes, que alimentan esas piedras con sangre, con sacrificio de animales, que se les rezan una serie de moyupas y de palabras, que quién sabe hace cuántos cientos de años vienen repitiéndose, unas piedras a las que se le hace reverencia con los sonidos, con los tambores, con el fuego, con el agua ardiente, con el agua de la lluvia, con el agua del río, con el agua del mar, todo el universo de cosas que concierne el fetichismo, el totemismo, esa cuestión del animismo, de caracterizar a los árboles, a los ríos, a la lluvia con espíritus. Todo un proceso muy interesante de la humanidad cuando empezamos a preguntarnos y a poner respuestas a las preguntas lógicas. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué hace frío? ¿Por qué llueve? ¿Por qué hay un trueno? Todas esas maneras, esas reglas de la imaginación humana que van a derivar en el mundo actual de hoy, ¿no? Las estructuras de la ética y de la moral eurocentristas occidentales no son las mismas que evidentemente la otra mitad del planeta, me refiero a los asiáticos. Sin embargo, todos y todas cooperamos en esta vida globalizada que llevamos, pero no nos vayamos tan lejos, quedémonos en estas maneras primitivas, repito, en el buen sentido de la palabra primitiva, en lo lejano, en lo antiguo, en lo simple, en lo sencillo de relacionar estos fenómenos naturales, esta respuesta que le van a dar actualmente, todavía le dan esas respuestas a la vida de la hora los practicantes de las diferentes religiones africanas y en el caso de América, afroamericanas. Respecto a la función social, como les decía, responde a todos los momentos de la vida de los hombres y mujeres del pueblo del África Occidental, a la tristeza, a la alegría, al compartir, y esto tiene que ver con un concepto muy importante que tenemos que tener en cuenta, que es el concepto de la tradición oral. Transmitir el conocimiento a los que van viniendo, a los seres humanos que vienen a poblar el planeta, transmitir el conocimiento y por consecuencia la identidad a través de la oralidad, a través del habla, a través de la palabra. La palabra es algo sumamente importante, sagrado en todas estas estructuras sociales del África Occidental, la palabra. Muchos de ellos pueblos iletrados, no quiere decir con eso que no manejaban comunicación a través de símbolos muy complejos, en el caso del Dahomey, en el caso de los carabalíes, en el caso de los yorubas, que tienen un oráculo interesante. Ya voy a ir hablando por grupos étnicos, pero no manejan un abecedario abecedarios que se transformen en libros en donde esté el repósito de la cultura.
Dice Fernando Ortiz en su magnánima obra La africanía de la música folclórica de Cuba, libro publicado a fines de los años 50, en un momento hablando concerniente a este concepto, a esta forma de asimilar la música y el ritmo en los africanos, tanto como la palabra. Dice: todas las expresiones de los negros africanos, la palabra, el recitado, el verso, el canto, el coro, el instrumento, la orquesta y la danza, están unidas por un fortísimo e inescapable encadenamiento de ritmos, no por raza sino por cultura, pues el ritmismo es característico de los pueblos iletrados. El ritmo es el estímulo del primitivo en vez del raciocinio. Sus emociones responden más a las cadencias que a los juicios. Ciertos conceptos que voy a ir compartiendo aquí con ustedes para que nos hagamos una idea de la profundidad que suscita a estos descendientes, afrodescendientes en todo nuestro continente. Siempre nos preguntamos, nos asombramos de la capacidad de la rítmica o del movimiento que vemos en los afrodescendientes, en los mismos africanos, africanas, vulgarmente diciendo, ¿cómo puede ser que toquen con tanto sabor, que tengan tanto swing? El concepto del swing, ya vamos a hablar cuando lleguemos a New Orleans, en otra noche Cambá, pero este concepto del swing, ¿cómo pueden ser que tengan tanto sabor, que lo hagan tan fácil, que se vea tan fácil? Bueno, de alguna forma cada uno se irá buscando la respuesta. No creo que haya una respuesta específica, pero sí creo que hay elementos que pueden ayudarnos, si acaso, a deducir personalmente este tipo de cosas. Para mí una de ellas es esta conciencia, este concepto muy a flor de piel en estas sociedades del África Occidental, del significado de la música, de la palabra y el ritmo, ¿verdad? Referente al concepto del ritmo que se tiene en el África Occidental, apunta Fernando Ortiz en su magnífica obra La africanía de la música folclórica de Cuba, apunta las siguientes líneas y dice: la sensación rítmica es así algo orgánico, y sin esta sensación no sería posible ninguna clase de articulación de los movimientos, tanto físicos como psíquicos. El ritmo tiene su conditio sine qua non en la construcción de nuestro propio organismo. El ritmo es una de las fuerzas fundamentales del universo. Si el ser humano intenta vivir fuera de ritmo, la naturaleza lo castiga seguramente, más que si aquel hubiese tratado de vivir sin luz. Las leyes que gobiernan la eficiencia del cuerpo humano indican de manera inequívoca la importancia vital del ritmo.
continúa diciendo que toda expresión humana, por libre que sea, necesita transigir con cierta ordenación. Libertad en un orden, no libertinaje en caótico desenfreno. El ritmo aligera el esfuerzo y facilita su continuidad. Ya metiéndonos en conceptos del ritmo, pensamos enseguida, y eso no está mal, ¿no?, en el ritmo como una cuestión sonora, ¿no?, de un ritmo, de un instrumento, de la música. Pero también adentrándonos en los que estoy compartiendo, el ritmo tiene que ver con el paso mismo de la vida, con el ritmo de los días, del sol que sale por el mismo lugar, generalmente a la misma hora. A esa hora por lo general nos levantamos, desayunamos, a la mitad del día se almuerza, luego llega la tarde, la noche se come algo y otra vez dormimos, y después otra vez sale el sol, y así va pasando la vida de todos y de todas nosotras a través de ese ritmo. El ritmo que tarda, por ejemplo, tal o cual cosecha, el ritmo que tardan las lluvias, el ritmo de las crecidas de los mares o de los ríos, ese concepto de ritmo. La forma de medir el tiempo a través del ritmo, ¿cuál es el ritmo universal? Pues bueno, la cantidad de tiempo que tarda nuestro planeta en girar sobre su órbita para hacerse un día, o la cantidad de tiempo que tarda nuestro planeta en girar sobre nuestro astro, el Rey Sol, para concretar un año. Esos son cálculos que hicieron diferentes civilizaciones nunca antes contactadas y que dieron con los mismos días. De manera que el concepto de los ritmos desde el punto de vista natural puede ser abordado en todas las esferas o las costumbres que tenemos dentro de la sociedad. Y adentrándonos a los ritmos, adentrándonos al concepto musical de la palabra del ritmo, y buscando acaso alguna respuesta de lo que significa la música para estos seres humanos de los que nos estamos refiriendo allá en el África Occidental, y que bueno, evidentemente sus descendientes hasta el día de hoy y seguramente para siempre van a rebrotar aquí en América y hacer de este continente un pedazo de tierra tan rico como que es. A partir de estos conceptos de la música, quiero seguir compartiendo escritos de Ortiz, esta vez de su grandísima obra Los instrumentos de la música afrocubana. Apunta lo siguiente: toda música es un acto humano inequívocamente integral, es decir, emocional, intelectual, volitivo, psíquico, fisiológico, individual, social y ecológico. Es un acto en la plenitud humana, que así fluye del cerebro como del vientre, de la sangre como de las hormonas, de la tierra como de la atmósfera, de todo el yo y de todo lo demás. Se escapará de una actualidad, pero no será sino para entrar en otra distinta pero igualmente humana. Todo acto humano, el hambre como el amor, la digestión como la música, es el nudo que en cada instante y punto hace el individuo con las circunstancias. La música es un lenguaje, es un aparato de intercomunicación inventado por los humanos,
es fenómeno artificial o de cultura, condicionado por las 4 dimensiones de todo fenómeno existencial, por la espacialidad y la temporalidad, pero también por la ambientalidad y la individualidad. No hay absolutos en todo lo humano y la música es el lenguaje del mundo de los humanos. Por eso, siendo los negros africanos eminentemente sociales y gregarios, su música es funcionalmente socializada con su tribu y con todo el cosmos. Es plenamente pantofónica, es siempre orquestal. Y ahí estamos entrando en algunas cositas lindas, interesantes, que nos hace reflexionar el maestro Ortiz acerca de la cuestión social, colectiva de la música. Interesantes estas reflexiones. Vamos a seguir compartiendo un poquito más de música del África Occidental y seguimos recorriendo estos conceptos muy sabios, por cierto, muy interesantes, de don Fernando Ortiz, aquí en La Noche Cambá. La música africana es para el funcionamiento del núcleo social, para el pueblo en su más amplio sentido. Es música comunitaria, es música para el trabajo y el placer colectivos, para la economía de producción y la de reparto, para la gobernación y la guerra, para el templo y la magia, para la familia y la escuela, para el amor y la muerte. Está en la tierra y abarca toda la tribu, pero alcanza a los cielos y a los infiernos y a los entes del mundo invisible. La música negra, conjuntamente con el canto, el baile y la mímica, es arte para algo socialmente trascendental. Tiene una teleología, un propósito de función colectiva, una acción, no una distracción. No es música de diversión, al margen de la vida cotidiana. Es precisamente una estética versión de toda la vida en sus momentos trascendentales. Música que no solo dice, música que hace, para aviar a las gentes por el camino de la vida y no para desviarla de sus funciones comunales. La música negra ejerce siempre una función colectiva primordial, religiosa, ceremonial, dramática. En ella la resonancia estética es sólo añadidura de su efecto social. Los africanos descomponen al dios en varios instrumentos, de sus huesos hacen pitos, de su quijada carraca, de sus cuernos trompas, de sus pezuñas cascabeles y de sus tripas cuerdas, de su vejiga zambomba y de su pellejo el tambor. Y todavía unen a esas sonoridades de la animalidad de los palos,
piedras y metales. En el África, ese cabro divino, progenitor del satánico, aún habría de hacer música cabriolera con las cuerdas de su garganta, con sus patadas y sus palmeos y con todos los ritmos musculares de su dinámica vital, sinfonía verdadera y acabadamente pánica, o mejor dicho, música pantofónica. También a los instrumentos que en el África occidental, bueno, aquí en América y seguramente en las sociedades primitivas de la actual Europa, en el caso del África occidental los instrumentos adquieren un nivel sagrado, adquieren vida, se les da vida, se les da de comer, se los cuida, son un ente más. Son espíritus también, habitan en ellos espíritus. Y respecto a eso, comparto de Ortiz el siguiente apunte. El origen sacromágico de los instrumentos africanos explica por qué el africano procura captar las sonoridades que le parecen extraordinarias de ciertas cosas de su alcance. Él las interpreta como sus voces, como la expresión vital de su voluntad, es decir, como un lenguaje peculiar de los seres invisibles o espíritus que según él animan todas las cosas, la piedra, el metal, el palo, el árbol, el fruto, el arma y sobre todo los muertos. Para aprovechar los sonidos de la madera son numerosos sus instrumentos, desde los simples bastones rítmicos, palos entrechocantes y las maracas, hasta el tambor xilofónico y la marimba. Para los sonidos minerales, aquellos no son pocos, desde las barras percusivas y los cascabeles hasta las campanas y el piano de laminillas metálicas llamado marímbula. La marímbula es un instrumento que se encuentra, es un bajo, es el tatarabuelo del contrabajo que se utiliza hoy día en la salsa, en el son. La marímbula se utiliza para un género que se llama changüí. La próxima edición de La Noche Cambá se ubicará en la isla de Cuba y vamos a ir a recorrer ya las músicas de los africanos en Cuba. Hoy todavía veremos cuestiones de África Occidental para empaparnos bien de este lugar del mundo y comenzar a deducir, a hacer conexiones rítmicas ya cuando estemos en pleno folclore del continente americano. Finalmente, y antes de hablar un poquito de los dos grupos étnicos grandes de los que haremos referencia hoy, la próxima Noche Cambá hablaremos de otros dos grupos grandes del África Occidental, pero antes de hablar específicamente de las formas culturales llamadas Yoruba o llamada Congo, de las que vamos a hablar hoy, quisiera hacer un último repaso, un último apunte de Ortiz referente a los instrumentos y al arte de estos pueblos y a la música y a la función que ocupaban en los seres humanos del África Occidental. En cuanto a los instrumentos musicales, como tocante a toda otra expresión estética, hay que tener siempre presente, como reiteradamente hemos dicho, que cada pueblo tiene su arte,
desarrollado no sólo según sus componentes étnicos y culturales, sino en consonancia con su configuración social y sus vicisitudes históricas. La música, como todo otro elemento sustantivo de una cultura, no puede ser bien apreciada en sus valores sin conocer su función en la integridad del sistema de esa misma cultura, de la cual aquella forma parte. La música en general, así sus expresiones como sus instrumentos, responde en cada caso a factores muy complejos como la posición social y economía del compositor, si este es siervo, campesino, clérigo, noble, villano, capitalista u obrero, el tipo de auditorio para quien se crea la música, sus gustos e intereses, las circunstancias de ejecución, el lugar, etc., las condiciones tecnológicas, como la estructura orgánica de los instrumentos, la instrucción o preparación de los músicos. Esto aparte de los factores locales de carácter geográfico, ecológico, tradicional, idiomático, cultural, histórico, etc. La historia de la música es algo más que una biografía de sucesivos genios compositores y de famosos ejecutantes, más que una bibliografía cronológica de producciones, programas y bailes, más que un catálogo clasificado de instrumentos. Mi abuelo me dijo la otra vez, me dijo mi abuelo que tal vez su abuelo le sepa responder, si el tiempo es más largo cada vez. Bueno, hay un elemento fundamental en la música del África Occidental. Ya hablamos un poquito de la función social, del significado de la música un poquito en estos pueblos, y bueno, nos imaginamos que la variedad de familias de la percusión es muchísima. También hay familias de cuerda y aerófonos también, pero vamos a quedarnos en el tambor. El tambor en África, su importancia y la cantidad infinita de variantes que tiene, si es unimembranófono, bimembranófono, y todas sus posibilidades sonoras. En ese sentido, quisiera compartir el siguiente texto. No puede sostenerse que el tambor sea cronológicamente el primero de los instrumentos, como necesario batitempo de la música vocal o coreográfica, pero sí que es de los instrumentos más extendidos, aun cuando no sea precisamente universal, como Puccioni asegura. En el tiempo, como en el espacio, los tambores xilofónicos y membranófonos alcanzan una extensión inmensa, aun cuando no pueda decirse que hoy en día no hay pueblos sin tambor. Ciertos pueblos que representan los grados más bajos conocidos de la cultura no han llegado a conocer el tambor, pero los pueblos salvajes en general, los que se encuentran en todos los grados del barbarismo, y los de ciertas civilizaciones de la India, tienen el tambor como el principal y alguna vez como su único instrumento de música. Nuestro examen nos muestra que probablemente no hay exageración al describir que el tambor es el más extensamente usado y el más importante y significativo de todos los instrumentos musicales. Si el tambor es hoy en día casi universal, en ninguna región del globo ha logrado la rimbombancia que en África. El tambor es el rey de África. El tambor es el instrumento favorito del africano. Lo usa en las alarmas de la guerra, en las exaltaciones de júbilo, en la prenda de hospitalidad y como remedio mágico de sus enfermedades. Sin el tambor su vida quedaría en blanco. El tambor es el invento supremamente importante que posee el hombre de la selva. El tom-tom hecho de un tronco carcomido y de la piel de una fiera, ambos seres de los bosques, cuando son tañidos por el hombre selvático, pueden producir la única respuesta al misterioso llamamiento que sale de la fronda cuando llega la noche. Sus ritmos son la clave para dominar el espíritu de la jungla.
El tambor se usaba en multitud de casos, aparte de la música. Era un instrumento que anunciaba tanto la alegría como el sentimiento. Él daba a conocer el feliz suceso del nacimiento de un niño y anunciaba el duelo por una muerte. Daba la alarma para la guerra y anunciaba la vuelta de los que volvían vencedores. Tenía su lugar en las más solemnes y en las más placenteras de las ceremonias de la nación. Se batían los tambores reales para proclamar la coronación de un rey y su entrada en la nueva casa, y también para anunciar la nueva luna. En los viajes se llevaban tambores para animar a los caminantes. Un joven podía tocar el tambor con sus manos y cantar mientras tanto. Las personas, cuando cargaban bultos o cuando marchaban, gustaban ir acompañados por el sonido de un tambor, y a falta de este cantaban, marchando al compás del canto. En África se usa el tambor en las danzas, en las fiestas religiosas y seculares, en los velorios. Lo utilizan los curanderos al lado de los enfermos, los marineros al remar y los que llevan mensajes por el país. Para los pueblos del África Central, el tambor, aparte de su directo uso emocional en las fiestas colectivas, como instrumento de intoxicación social, desempeña el papel de campana de iglesia, de reloj, de pregonero y de diario, además de usarse como música religiosa y para exhortación de los enfermos. El tambor toca en África a todas horas: a diana matutina, a comer, a trabajar, a descanso, a marcha, a caza, a pesca, a religión, a ritos de pasaje, a justicia, a guerra, a funeral, al baile de toda la noche hasta el alba, junto a la hoguera que rompe la lobreguez nocturna, para espantar a las bestias feroces y a los malos espíritus. Los tambores dan las pulsaciones del alma africana. En el bosque, en el desierto, en todas partes resuenan. El sonido del tambor es en África un gran aglutinante social. Enlaza y une al pueblo en unas mismas funciones colectivas, dándole su ritmo, su ordenación, su vehemencia y su fe. En el país de los negros todo termina con tam-tam. Ẹ̀sìn pẹ̀lú wa lọ́lọ́run àbọ̀lọ́lọ́run gbọ́rùn. Lẹ́yìn bá jí làwúrọ̀ bí ó bá jí tọwọ́tọwọ́. Bí wọ́n bá ké kó àwúrọ̀ kò ní jẹ́ wọn rárá. Lẹ́yìn bá jí làwúrọ̀ tó bá jí tọwọ́tọwọ́. Bí o tó bí o ti ẹ̀yìn kọ́ta kọ́ fẹ́kùn lẹ́nu. Ẹ̀yin majority voice ẹ̀jẹ̀ ni ẹ fẹ́ ká fi gbé. Àtọwọ́ àtọmọ èmi náà ń bẹ̀rù. Àlàáfíà ìyẹrí ìyẹn o. Ẹ̀yin majority voice ó tóbi nílé ayé. Lẹ́yìn bá lálà àlàáfíà tí ó bá ti lówó lọ́wọ́. Òfòlò nígbà wọ́n mọ̀ wọ́n òfòlò yóò wáyé pé. Lẹ́yìn bá lálà àlàáfíà tí ó bá ti bímọ sáyé. Òfòlò nígbà wọ́n mọ̀ wọ́n òfòlò yóò wáyé. Olúwa jọ̀wọ́ wa lẹ́sùn máa jọ̀wọ́ wa ní kẹ̀dẹ̀. Kódà kó jáma méjì olúwa má kàn ṣokùn ọmọ lọ. Mo wá lówó olúwa má lóhùn lọ gbà. Ajẹ́rọ̀mí làjọ kò máa mọ̀ tún mi sí òwò. Òfófó lè sọ ajẹ́jẹ́ rí tẹ̀mí ṣe dọ́gba. Bueno, hablaremos hoy de, como dije, de algunos pueblos, de algunas formas, de algunas expresiones culturales. Esto abarca la música, evidentemente la religión, el idioma, del África Occidental. Específicamente voy a hacer referencia a los yorubas y a los congos. Empecemos por los yorubas, un pueblo magnífico, muy grande, que se encuentra en la actual Nigeria. Allí se encontraba el reino de Oyo, el reino yoruba. Y voy a dar algunas referencias del profesor Jesús Guanche, cubano contemporáneo, que ha estudiado y clasificado todas las expresiones y las características de estos pueblos
nos incumben aquí en la noche cambada de hoy. Específicamente de los yorubas se puede decir que eran de los más urbanizados, vivían en ciudades grandes, tenían una organización urbana muy interesante respecto al resto de los afroafricanos del entonces, siempre hablando del África occidental, ¿verdad? Denominados también Aná, Anagó y Nagó en Benin. Constituyen un grupo de pueblos que comparten una lengua en común y un amplio conjunto de tradiciones culturales. Son unos 20 millones de habitantes que se concentran en Nigeria, con grupos menos numerosos en Benin y Togo. Hablan una de las lenguas Kawa de la familia Níger-Congo. La inmensa mayoría de los yorubas hablantes residen en el sudeste de Nigeria, especialmente en la ciudad de Lagos. Esta cultura ha poseído una gran tradición urbana. Siglos antes de la colonización británica, la mayoría de los yorubas habitaban en una compleja organización urbanizada en torno a poderosas ciudades-estados. Estas ciudades densamente pobladas estaban centradas en la residencia del soberano Uoba. Las unidades sociales básicas se asentaban a partir de la descendencia patrilineal, que a su vez regulaba el derecho de herencia y el acceso a cargos públicos. Conjuntamente poseían un significativo desarrollo agrícola. Los hombres cultivaban ñame, maíz, plátano, cacahuate, mijo y frijoles en las áreas circundantes. Muchos hombres también adquirieron gran destreza como herreros, textileros y tallistas. Tradicionalmente las mujeres se especializaron en el comercio, lo que les permitió acceder a una considerable independencia económica y a una respetada situación social. A fines del siglo XVIII, el reino Oyo sufrió fuertes rivalidades internas y comenzó a desestabilizarse. Hacia 1830 los fulbé musulmanes del califato del Sokoto, acuérdense que llegaron los musulmanes también, después de la época negrera, de los 3 siglos de sometimiento y de esclavitud por parte de Europa, llegaron del otro lado los musulmanes y eso ha quedado ahí muy afectado por los musulmanes. Cuando digo muy afectado es que la imposición de idiomas y de religiones ha sido externa. En el caso de los europeos, evidentemente católicos, y en el caso de los musulmanes, como dicen musulmanes. Durante la década del 40 del siglo XIX, el reino de Oyo se había desplomado completamente. En Cuba se conoce a su religión, a su fe, se le denomina regla de Ocha, o también santería, debido a que en la isla se convirtió en una religión sincrética que va a comprender elementos africanos, yoruba, católicos, va a comprender animismo y fetichismo. La santería cubana se desarrolla en casas-templos que en ocasiones fueron antiguos cabildos donde los antepasados que llegaron como esclavas, la han rebrotado, reinventado y adaptado según las condiciones de la colonia, o simplemente se trata de espacios domésticos donde vive la madrina o el padrino de santo. Aquí se van a congregar los ahijados y seguidores para dar culto a sus orichas. Es una religión, es una cultura que contiene varios oráculos. Ustedes saben que la sacromagia está muy relacionada con estas religiones. Este concepto de la magia a mí en lo personal me llama mucho la atención, y el tema de los oráculos es muy interesante porque son sistemas muy complejos de adivinación. Sin ir más lejos, el más importante, el tablero de Ifá, por donde se va a invocar al dios Orula, es un sistema que se comprende de 256 símbolos binarios, en un sistema binario de una rayita a dos rayitas, una rayita a dos rayitas,
estos 16 son 16 símbolos fundamentales que se combinan entre sí y salen 256 combinaciones. Cada una de estas combinaciones es un signo. Cada uno de nosotros y nosotras nacemos regidos bajo uno de estos signos. Entonces, cuando uno se bautiza, Orula nos indica cuál es nuestro signo, y a partir de ahí un montón de referencias de nuestras personalidades, con una especie de espejo, de reflejo, de interpretación africana de la personalidad de cada uno, teniendo en cuenta también todo lo que se va a hacer para el acto ritual del bautismo, ¿no? Según los parámetros y las creencias, en este caso yoruba. Y dentro del mundo yoruba, en América, sobre todo en Cuba, se van a reflejar muchísimos tambores, muchos tipos de tambores, formatos de tambores, de los cuales podemos hacer referencia de los que todavía existen y son muy difundidos. Los tambores batá, los famosos tambores bimembranófonos batá, 3 tambores bimembranófonos que son una locura, que están entre los más impresionantemente difíciles y ricos en polirritmia del mundo occidental. Tenemos también los tambores de bembé, son tambores de fiesta para los santos. Los batás son completamente sagrados, ¿no? Hay que consagrarse, hay que recibir añá, ese santo que vive dentro del tambor, para poder tocarlo de manera religiosa. Y también tenemos los chéqueres, aquellos güiros que tienen una malla, una red con semillas, con cuentas que suelen a sacudirse. Vamos a escuchar un poquito de música de batá, vamos a escuchar un poquito de bembé y vamos a escuchar un poquito de chéquere, para cerrar esta idea de los yorubas, de los que tienen como santo que abre y cierra todas las puertas a Electuá, de los que hacen el sincretismo de la Virgen de Reila con Yemayá, que es nada más y nada menos que el océano, nuestra madre aquí en la tierra, Yemayá, el mar, de los que veneran a Ochún como si fuera un río de agua dulce, de los que piensan, adoran, hacen tributo a Obatalá, todo lo que está en el cielo, en la cabeza, el santo viejísimo Obatalá, habrá mundo sin cabeza Obatalá. Un montón de proverbios, un montón de pensamientos africanos que se van a ir traduciendo a todo el continente y que, sin darnos cuenta, forman parte de nuestra idiosincrasia. Respecto de los yorubas, para ir cerrando nuestra idea, podemos resumir que su cosmovisión se describe, se puede describir como una especie de pirámide de categoría de los poderes espirituales en 4 niveles. Olodumare, también llamado Lorum, es el Dios supremo, el creador de todo. Tiene la más alta categoría en la jerarquía de los dioses, Olodumare. Aunque los santeros no le construyan ningún santuario, lo invocan en caso de necesidad. Sus ayudantes, ¿no? Los ayudantes de Olodumare, del Dios Supremo, los denominados orichas, están en la segunda categoría. Estos sí poseen santuarios y poseen hijos propios que coronan a la deidad en su cabeza. Uno de los más importantes es Obatalá, como recién dije. Uno de los más conocidos, por ejemplo, es Changó. Finalmente, los espíritus que a menudo se los vincula con ciertos fenómenos de la naturaleza, aunque en Cuba se tiene como creencia que el muerto pare al santo, es decir, que la muerte, se le dice Iku, es antecesor de las deidades y que éstas nacen de ella. Por eso siempre es muy importante moyubbar, rezar primero a Egun, a los muertos.
Es decir, que estamos nosotros, los seres humanos, los espíritus, los muertos, los orichas en otro plano, y en un plano allá superior al que nunca podemos llegar a tener contacto, o los Dumaren, o Lofin. Quisiera hacer referencia ahora a otra de las características culturales que van a ser muy evidentes aquí en nuestro continente. Me refiero a los congos, y para eso voy a citar un texto de Joel James Figarola, un cubano, que de manera muy especial nos describe la cultura de los congos, que tienen como Dios supremo a Insambi, y dice: Insambi es el Dios supremo, pero nunca antes creado, porque siempre ha existido, el que se resuelve en sí mismo una y otra vez, dando origen a todas las cosas: la tierra, los hombres, el mar, los animales, los ríos, las montañas, los árboles, los cometas que andan engullendo por el cielo, engullendo mundos de los que hablaba Martí. El hombre congo descubre el mundo de todos los días, porque el mundo es nuevo diariamente. Si el Dios del Antiguo Testamento en alguna ocasión dejó a alguien escuchar su voz, o permitió que escogidos ojos humanos registraran como de huida un pedazo de su espalda, si este propio Dios renovado y transformado por Cristo y los apóstoles se presenta en una eternidad como paloma, en tanto que Espíritu Santo, Insambi, el Dios de los congos, puede ser representado, visto, oído, reconocido en cualquier manifestación de la naturaleza, o en toda la naturaleza en su conjunto. En el Palo Monte también existen otras deidades. El Palo Monte es la religión de los congos. Existen otras deidades, los empungos, fuerzas de la naturaleza que habitan en cuerpo y espíritu dentro de la ñanga. ¿Qué es la ñanga? Es un receptáculo de metal donde, además de restos fósiles humanos, se concentran cadáveres de animales, plumas, tierra y una gran variedad de palos. De ahí viene el palero. Este palero prácticamente va a tener que ir combinando entre sí algunos de los palos específicos para lograr el objetivo, uniendo tales fuerzas y convocando a Insambi a través de este empungo, de este muerto que trabaja para él. Jesús Guanche apunta a algo acerca de los congos interesantísimo, acerca de los congos en África, y dice: el reino Mbanza Congo fue un pueblo que creció apoyado en el desarrollo de la agricultura cercana a la desembocadura del río Congo. Los dignatarios Mbanza Congo lograron organizar las comunidades circundantes en territorios tributarios, recaudaron impuestos e instituyeron un sistema monetario mediante conchas denominadas Nsimbu, que los pescadores reales obtenían en la isla de Luanda. Los dignatarios eran responsables de la protección de todo el territorio, de su población y de las ceremonias religiosas. El primer contacto documentado entre los Congo y los europeos se efectúa en 1482, cuando el explorador portugués Diego de Sao navegaba por la desembocadura del río Congo y sostuvo los primeros encuentros con este pueblo. Más tarde propició el viaje de emisarios Congo al Portugal, que regresaron en 1491, con misioneros católicos y soldados, así como los productos europeos para el rey Nsinga Nkugu, quien fue bautizado, aunque luego abandonó el catolicismo. Su hijo Nsinga Mbamba, más tarde denominado Afonso o Alfonso, ascendió al trono en 1507 y gobernó como un ardiente e ilustrado cristiano hasta su muerte en 1543. Asumió el catolicismo como religión oficial, invitó a los misioneros para educar y
aztequizar a su pueblo y renombró la capital como São Salvador. Durante su mandato, Afonso mantuvo estrechas relaciones con Portugal a través del intercambio de esclavos y marfil por armas y otros productos europeos. Ocasionalmente referidos como Bakongo o Congo, son el etno más grande de la República Democrática del Congo, uno de los mayores al sur del Congo, y también se ubican al norte de Angola. Actualmente son más de 5 millones de personas. Hablan el Kikongo, una de las lenguas bantú, con 13 variantes dialectales. Les dejo con un poquito de música de los Congos y de esta manera nos despedimos aquí en esta segunda noche Cambá, para preparar la próxima noche, donde hablaremos de los daomeyanos, hablaremos de los carabalíes y sus músicas, y por fin nos adentraremos en la isla de Cuba, y la cantidad y el abanico y las posibilidades afrodescendientes en la música de esta maravillosa isla, aquí en la Noche Cambá por la 99.3. Buenas noches a todos, a todas, les dejo un fuerte abrazo y por favor recuerden, no lo olviden nunca, defiendan la sonrisa. Earthquake.